el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9 encontramos lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte hay muchos mensajes diferentes, ¿verdad que sí? Vamos a decir que en el Sermón del Monte hay varios sermones diferentes que podemos predicar. Pero hoy Dios ha puesto en mi corazón predicar solamente sobre 2 o 3 versículos de la palabra de Dios. Por ahí estamos, ahora sí. El tema que yo quiero compartir hoy lo he titulado Escogidos para brillar. ¿Cuántos hemos sido escogidos para brillar, amada iglesia? ¿Cuántos hemos sido escogidos para brillar? Dígale que está a su lado, no le diga a usted, no dígale, yo fui escogida o escogido para brillar. Dígale, yo fui escogido para brillar. ¿Para brillar a dónde? En la iglesia, hermanos. Ay, hermano, en la iglesia es fácil brillar, ¿verdad que sí? Aquí es fácil brillar, alabar a Dios, cantar y aplaudir y predicar y tocar un instrumento. Pero hemos sido llamados para brillar ¿en medio de qué, hermanos? ¿En medio de qué? ¿Del mundo o en medio de las tinieblas? Y es ahí donde el verdadero cristiano, el que tiene la luz de Cristo, va a brillar. Aquí es fácil brillar en la iglesia, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver si en verdad como brillamos en la iglesia, brillamos fuera de la iglesia también. Así es que vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Lo tenemos, dice así, dígalo conmigo, vosotros sois, ¿qué somos, hermano? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino, dice, ¿sobre qué? Sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El versículo 16 es el versículo clave. Versículo 16. Dígalo conmigo. Así alumbre vuestra luz delante de quién, hermanos. En primer lugar, delante de los hombres. ¿Para qué, hermanos? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta palabra, hermanos? Dice que dice que la luz alumbra. Esa luz va a alumbrar a los hombres a través de las buenas obras, para que glorifica a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. La única forma, amada iglesia, que podemos nosotros ser luz en medio de las tinieblas y agradar a Dios es cuando tenemos la luz de Cristo, ¿verdad que sí, hermanos? Qué tremendo es cuando la gente quiere brillar con su propia luz, porque cuando usted y yo queremos brillar con nuestra propia luz, esa luz se pasa que se apague, ¿verdad que sí? Cuando usted quiere brillar con su propia luz y no con la luz de Cristo, esa luz la apaga cualquier cosa, cualquier circunstancia que venga, cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier escasez. Mire, con solamente que alguien te vuelva a ver mal, esa luz, amada iglesia, desaparece. Porque nosotros muchas veces queremos brillar, pero queremos brillar con nuestra propia luz y no con la luz de Cristo. Pero cuando usted y yo aprendemos a brillar con la luz de Cristo, no hay demonio, no hay circunstancia, no hay nada, amada iglesia, que pueda apagar la luz de Cristo en tu vida y en mi vida, en tu corazón y en mi corazón, amado hermano. Nada. El diablo puede levantar muchas cosas. Puede levantar muchas cosas en contra de un verdadero cristiano, pero no va a poder. No va a poder apagar la luz de Cristo. Mire cuántas cosas hemos pasado, ¿verdad que sí, amada iglesia? Hemos pasado cosas tremendas. Y el diablo nos ha puesto circunstancias, nos ha puesto trampas, situaciones muchas veces difíciles. Pero ¿sabe por qué seguimos brillando? Porque brillamos con la luz de Cristo y no con nuestra propia luz, amada iglesia. Tenemos que aprender a que la luz de Cristo, la que brilla en cada uno de nosotros, o la que debe de brillar en cada uno de nosotros. Si alguien me puede encender la luz de acá, ok.
Es que ya, gloria a Dios. Quiero en esta noche tocar algunas cosas importantes en este pasaje. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que nosotros, cuando encendemos una luz, no la encendemos para ponerla en un lugar oculto. Esa luz se enciende para ponerla en un lugar donde todo el mundo la vea, ¿verdad que sí, hermano? Donde todo el mundo la vea. Y por eso dice que no se pone debajo de una nube, de una mesa o de un recipiente que esté cerrado. Esa luz, si usted tiene la luz de Cristo, la gente tiene que ver esa luz en usted. Usted tiene que brillar en medio de las tinieblas. Usted y yo tenemos que brillar en medio de las tinieblas si tenemos la luz de Cristo. Y le decía que esa luz nada ni nadie podrá apagarla. Y vamos a ver algunas cosas importantes, porque cuando usted y yo brillamos con la luz de Cristo, amada iglesia, el diablo no podrá, aún en los momentos más difíciles, hacer que usted deje de brillar. Quiero ver algunos versículos allá en el libro de Génesis. No lo vamos a poner, pero ahí está la historia de un joven que se llamaba José. Usted recuerda de José, el hijo de Jacob. Y José, amada iglesia, desde que estaba muy joven, él comenzó a tener sueños y a tener visiones, a tener anhelos en su corazón, y comenzó a caminar en la luz de Cristo. Comenzó a caminar y a ser iluminado por la presencia de Dios. Y dice que José, siendo un joven, dice que fue en el capítulo 37, verso 11. No lo vamos a leer para no, pero en el capítulo 37, el versículo 11, dice que sus hermanos, amado hermano, lo aborrecían a él, aborrecían a José. Dice que los hermanos de José no lo querían, amada iglesia. ¿Sabe por qué no lo querían? Porque las obras de ellos eran malas. Pero José hacía lo bueno. Cuando ellos iban al campo a ver las ovejas, su padre lo mandaba a ver las ovejas y a ver a sus hermanos, y encontraba a sus hermanos que no andaban en la luz, andaban en tinieblas. No andaban en la luz, y por eso se enojaban. Porque José era un joven que él se andaba en la luz de Cristo, él andaba en la luz de Dios. Él era iluminado por la presencia de Dios, y todo lo que él hacía, Dios lo bendecía y lo prosperaba. ¿Cuántos dicen amén? Dice que los hermanos de José comenzaron a despreciarlo, comenzaron a menospreciarlo, a ponerlo en menos. Y dice la Biblia que José, cuando llegaba a su casa, donde estaba su padre, le decía las malas obras que ellos hacían, las cosas malas que ellos hacían. Y si usted se va a la palabra de Dios, en el capítulo 3, versículo 5 del libro de Juan, dice: y esta es la condenación de los hombres, esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero a veces nosotros estamos dentro de la iglesia, y qué bonito, como le decía en la introducción, brillar en la iglesia. Pero qué terrible es cuando usted y yo vemos que la gente los aborrece. ¿Sabe qué hacían los hermanos de José? Lo aborrecieron. Y le decía: ay, ahora usted es un soñador, ahora usted va a creer que está por encima de nosotros. No era que la luz de Cristo estaba brillando en él, hermano. La luz de Cristo estaba brillando en él, la luz de Dios estaba en él. Y comenzaron a menospreciarlo. Hasta que llegó un momento que hicieron lo que hicieron con él. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero la única forma en que la luz de Cristo pueda permanecer en nosotros, o que usted y yo podamos permanecer en Cristo, es cuando tenemos la luz de Cristo. Usted y yo no podemos permanecer si no tenemos esa luz que alumbra nuestra vida y nuestro corazón. Dice que José, cuando estaba
con sus hermanos en el campo y veía las cosas, las malas obras que ellos hacían. Él venía a su padre y informaba las cosas malas que ellos hacían, y comenzaron, amada iglesia, comenzaron a aborrecerle. Porque si hay una cosa, como decía el pastor enseñando en el segundo servicio, si hay una cosa que las tinieblas aborrece y el diablo aborrece, es cuando hay un hombre o mujer que honra a Dios. Es cuando hay un hombre o mujer que se propone a servir a Dios en medio de las tinieblas. Cuando hay alguien que le sirve a Dios, el diablo siempre le va a poner, la gente se va a poner, el mundo se va a poner. Siempre usted y yo vamos a tener oposición. Y cuando no tenemos oposición es porque muchas veces estamos caminando igual que el mundo. Cuidado, porque a veces estamos caminando igual que las tinieblas y no estamos resplandeciendo en las tinieblas. Pero le decía, amada iglesia, que la única forma es cuando nosotros brillamos con la luz de Cristo. Es la única forma. Cuando usted y yo aprendemos a caminar en esa luz, y mientras más usted se acerca a la presencia de Dios, más resplandece esa luz en usted. Mientras más usted se acerque a la presencia de Dios, a buscar a Dios con toda su vida, con todo su corazón, usted va a ser mejor, usted va a brillar mejor delante del mundo. ¿Sabe, iglesia? En este año 2025 han habido 3 superlunas. Yo no sé cuántos saben esto, pero yo digo que esto es profético, porque en el mes de septiembre, el día 7 y 8 de septiembre, hubo una luna que se llamó la luna de sangre, una luna roja, la luna de sangre, o la luna roja. Pero en este mes de noviembre y diciembre hay algo que nunca se había dado, que son 3 superlunas seguidas. Y la superluna que nosotros experimentamos el miércoles 5 de noviembre, dice la gente que fue la luna más resplandeciente de todas. ¿Y sabe por qué, pastor? Porque dice que nunca la luna ha estado más cerca de la tierra. Y dice que brilló, yo no sé cuántas veces más que la luna normal, porque estaba más cerca de la tierra. Cuando el cristiano se acerca a Dios, aleluya, hay una luz que resplandece en la vida del creyente, y el diablo no puede borrarla, puede poner encima de él lo que quiera, pero nunca podrá apagarla, porque la luz de Cristo va a resplandecer en medio de las tinieblas, hermano, sin importar lo que le pongan sobre esa luz, hermano. Usted puede poner lo que sea, ¿verdad que sí? Pecado, escasez, envidia, lo que usted le ponga, pero esa luz, hermano, va a brillar porque usted está cerca de Cristo. Y dice que esa luna de sangre, porque todavía falta una este mes, no sé qué fecha es, pero la luna que más resplandece y más grande es la luna del 5 de noviembre del 2025. Y quizás nunca vamos a volver a ver una luna que resplandezca tanto como esa y que sea tan grande. Porque esa luna pasó muy cerca de la tierra. Y la luna, amada iglesia, es un gran ejemplo para nosotros. Porque la luna no tiene luz propia. Para poder resplandecer la luna tiene que tener la luz del sol. El cristiano es lo mismo, le decía que nosotros no podemos resplandecer con nuestra propia luz, necesitamos resplandecer con la luz de Cristo. Es la luz de Cristo en nosotros. Y eso a muchos nos cuesta, ¿verdad que sí? Nos cuesta resplandecer con la luz de Cristo. Dice que sus hermanos lo aborrecieron. Él venía del campo y él daba informe a su padre de las cosas malas que ellos hacían. Pero ellos, era como dice San Juan capítulo 3 verso 5, amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y así le pasa a la gente. El mundo en que nosotros estamos en este tiempo ama más las tinieblas que la luz. Y Jesús lo dijo, que en los últimos tiempos la maldad crecería, el pecado se aumentaría.
Y que el amor de muchos, hablando de la iglesia, hablando de los cristianos, que el amor de muchos, ¿qué pasaría? Se enfriaría. Pero que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y para poder permanecer hasta el fin, necesitamos brillar con la luz de Cristo. Esa luz que puede resplandecer en medio de las tinieblas, amada iglesia. Es la única forma. Luego agarraron a José, le decían el soñador, porque Dios comenzó a darle visiones y sueños a José. A veces cuando oímos una persona, como el pastor que estaba hablando hoy, del ángel que se le presentó, de que Dios le habló. Mire, hermano, yo estoy 100% seguro que Dios es así, hermano. Que Dios puede, cuando usted camina a la luz de Cristo, cuando usted tiene la presencia de Cristo, cuando usted tiene el Espíritu Santo de Cristo, Dios puede hacer cosas sobrenaturales y extraordinarias en la vida del creyente. Pero a veces queremos recibir las cosas, pero vivimos con nuestra propia luz, queremos resplandecer con nuestra luz y no queremos resplandecer con la luz de Cristo. Mi hermano, sé que muchos que estamos aquí hemos visto cosas tremendas, sobrenaturales, hermano, donde Dios a través del Espíritu Santo ha hecho cosas extraordinarias. Yo le podría contar de cosas. Una vez le contaba de la vez que me querían asaltar y me pusieron un arma en la sien de aquí, y yo me quedé pensando, yo debía hacer alguna broma de alguno de los amigos ahí en la frontera. Era un sábado 2 de agosto, y cuando yo veía al otro hombre que estaba el que venía manejando y tenía un pasamontaña, yo dije, este asunto es que es serio. ¿Y sabe qué hice yo? Yo le brinqué y le dije, mire, hijo del diablo, usted no me va a saltar a mí en el nombre de Jesús. Y ese hombre se quedó paralizado, hermano. Porque cuando usted tiene la luz de Cristo, usted tiene la autoridad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces queremos tener la autoridad y el poder de Dios, pero no tenemos la luz de Cristo. No permitimos que la luz de Cristo pueda brillar en nuestra vida, amada iglesia. La luz de Cristo nos da poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Nos da poder y autoridad. Cuando José lo agarraron, después de todo eso, ellos dijeron, este José cree que va a gobernar sobre nosotros. Usted conoce toda la historia de José, una de las mejores historias que tiene la Biblia, ¿verdad que sí? De lo que sucedió con José al final. Pero se lo llevaron allá lejos, hicieron una trampa. Lo primero que querían hacer era matarlo. Pero amada iglesia, cuando el hombre y la mujer de Dios tiene la presencia de Dios, el diablo no puede tocarlo. A José y sus hermanos lo primero que querían hacer era matarlo. Lo querían matar. Y Rubén, uno de los mayores o el mayor de los hermanos, dijo, no lo matemos, porque su sangre caerá sobre nosotros. Echémoslo en una cisterna. Cuando ellos echaron la cisterna, dice que Rubén se fue y sus hermanos vieron una compañía de amalecitas que venían y dijeron, mejor vendámoslo. Y lo agarraron y lo vendieron a una compañía de amalecitas. Y agarraron la ropa de José, que era una ropa que su padre le había hecho, la embarraron de sangre y le dijeron al papá que una mala bestia lo había matado. Pero José lo vendieron y lo llevaron, ¿sabe a dónde? A Egipto. Pero ¿sabe qué sucedió con José? Que José siguió brillando. Porque donde quiera que el diablo quiera llevarte, o donde quiera que Dios te lleve para probarte, la luz de Cristo siempre va a estar contigo. Y vas a brillar donde quiera que tú vayas. ¿Sabe? A José lo llevaron después de ser menospreciado, después de que sus hermanos lo aborrecieron, porque en el versículo 11 dice que sus hermanos lo aborrecieron. Él siguió brillando, llegó a Egipto, amada iglesia, y halló gracia delante de Potifar, que era uno de los jefes de la guardia, era una persona importante de la guardia de Egipto. ¿Y sabe qué pasó con José? Siguió brillando. Y cuando lo pusieron por encima de todo ese reino que tenía Potifar, le dijo Potifar una cosa, solamente una cosa:
no te permito, o no está permitido que se toque. Y lo único que no puedes tocar es mi mujer. Y sabe una cosa, el diablo sabía. El diablo sabía que José podía hacer todo en la casa de Potifar, pero que lo único que no podía hacer era nada de poder, ni siquiera, yo no sé si recuerdo ni hablar con la esposa de Potifar, porque para eso habían criados y todo eso, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué pasó? El diablo sabía y él dijo, le voy a quitar el brillo a José. ¿Cuántas veces el diablo ha hecho eso con muchos de nosotros? Voy a quitarle ese brillo. Pero el brillo que tenía José era la luz de Cristo, era la luz de Dios, y nada ni nadie podía arrebatárselo. Él seguía brillando, aunque él, la mujer de Potifar, dice la Biblia que la mujer de Potifar ¿cómo es la palabra? Acosarlo, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo la mujer de Potifar? Sabía que era lo único que tenía prohibido, y llegó y lo acosó sexualmente. Lo acosó sexualmente, hermano, para hacerle caer, para hacer apagar la luz que tenía en su vida, en su corazón. Oiga, había muchas personas que no necesitamos que nos acosen, ¿verdad que no, hermano? Oiga, brillamos con la luz propia, no tenemos la luz de Cristo, y a veces en lugar de ser acosados, hasta acosamos a las mujeres, ¿verdad que sí? O a los hombres. Pero cuando usted tiene la luz de Cristo, usted sale huyendo, ¿verdad que sí? Mire, pastor, a veces uno tiene que salir huyendo un poquito. Yo soy un viejo, tengo 69 años y he tenido que escabullarme muchas veces, hermano. Muchas veces. Porque el diablo sabe que por esa área, si usted se descuida y si usted no brilla con la luz de Cristo, te va a arrebatar, y el diablo va a hacer lo que él quiere hacer con usted y conmigo. Porque si hay algo que el diablo quiere, es hacerte caer, para que usted sea la vergüenza para su familia, para la iglesia, y para que usted pierda la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, amada iglesia? Eso es lo que el diablo quiere. Él quiere que usted pierda la salvación, pero también que pierda la confianza de las demás personas. José llegó ahí, fue acosado por la mujer de Potifar, porque ni en esa área, hermanos, el que tiene la luz de Cristo. Yo un día de esto le contaba a alguien, tremendo, estuve muchos años en las calles, que, como dijo pastora, ¿qué no hace uno en las calles? ¿Verdad que sí? ¿Qué no hace uno en los bailes? ¿Qué no hace uno para complacer la carne? Porque eso es la realidad, hermano. Cuando tenemos la luz propia, cuando alumbramos con nuestra luz propia, hermano, le damos gusto a la carne, le damos rienda suelta a la carne. ¿Y qué no hice yo? ¿Cuántas cosas, iglesia? Sabía lo que era todo ese subanero y todos sus chinchorros, un día con uno, otro día con otro, y ese montón de cosas. Hermano, cuando Cristo rescató mi vida, ¿sabe? Yo comencé a meterme en el Señor y comencé a pedirle a Dios que me diera una esposa, porque se vio un anhelo en mi corazón cuando andaba en las calles, era que un día yo quería tener una esposa y que quería tener hijos. Y yo decía, yo algún día me he hecho un chirrión. Echarse un chirrión era ganarse un poco de dinero, según uno, ¿verdad que sí? Y yo decía, algún día me echo un chirrión, me gano una plata, me compro un carro, me compro una casa, quiero una... Mire, el diablo nunca te va a dar nada. Cuando usted no brilla con la luz de Cristo, ¿sabe qué es lo que hace? Avergonzarte. Sale de aquí de la iglesia y te vas ahí y te ves jugando un número de lotería por ahí escondido, ¿verdad que sí? O echándole un piropo. Hay hombres que están dentro de la iglesia y se van cuando están afuera, ya no brillan con la luz de Cristo. Brillan con la luz de Cristo cuando están dentro de la iglesia, pero cuando están afuera no brillan con la luz de Cristo. ¿Y sabe qué pasó? Estos días aconsejaba así a mi hija, que estaba en San José, y yo le dije, yo estuve 3 años después de que Cristo me rescató sin tocar una sola mujer hasta que Dios me dio a mi esposa, hermano. Porque eso hace cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo, cuando usted y yo tenemos la luz de Cristo en el corazón, Él mismo le va a iluminar. Y Él mismo nos va a dar la fuerza y la fortaleza para que usted y yo podamos perseverar en Cristo. 3 años y orando hasta que Dios me dio mi esposita.
Me dio una familia y me dio todo lo que yo anhelaba y más, hermano. Porque cuando usted es fiel con Dios, Dios es fiel, porque la Biblia dice que Él permanece fiel, aun cuando muchas veces nosotros, como seres humanos, muchas veces le fallamos a Él en la parte humana. Pero Dios es fiel. Su fidelidad es grande. Su fidelidad es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sabe? José no solamente sus hermanos lo odiaron, no solamente lo menospreciaron, no solamente lo vendieron, lo llevaron. Y cuando estaba ahí, Dios honró la vida de José, porque José tenía la luz divina, él tenía la luz de Dios, él tenía la luz de Cristo, él estaba, aleluya, como decimos nosotros, conectado con el Rey de Reyes y Señores de Señores. Es la única forma que usted y yo podemos permanecer en Cristo, cuando estamos conectados con Él. Apenas usted se desconecta un poquito y se comienza a desviarse de algunas cosas, hermano, ya la luz de Cristo no brilla en nosotros. Ya nosotros comenzamos, esa luz comienza a apagarse. Yo no sé cuántos han visto la luna cuando el sol no le pega, ¿verdad que sí? Usted ve la luna de día, ¿cómo cuesta que usted la pueda ¿cómo es la palabra? Discernir o verla entre la luz del día? No se ve. ¿Por qué no se ve? Porque la luz que hace resplandecer la luna es la luz del sol. Y cuando la luz del sol no le pega, no puede brillar, no puede iluminar nada. Lo mismo le pasa al cristiano. Cuando no tenemos la luz de Cristo, no podemos iluminar nada, hermanos. No podemos hacer nada. No hacemos nada, amados hermanos, que pueda glorificar a Dios, que pueda exaltar a Dios, puede hacer que nosotros, cuando brillamos con nuestra luz, podamos exaltarnos a nosotros mismos. Como decía el Salmo 100, que el hermano nos predicó hoy, nos enseñó. Y la parte que dice, no, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino Dios fue el que nos hizo a nosotros. Y nos hizo con un propósito. El propósito de Dios es que usted y yo glorifiquemos a Dios. El propósito de Dios es que usted y yo brillemos en la oscuridad, en medio de las tinieblas. Pero para hacer eso, usted y yo necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Porque es la única forma. Es la única forma. Y es que tremendo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que usted y yo brillemos? En primer lugar dice, para que los hombres, los que nos rodean, puedan ver en nosotros las cosas buenas que hacemos, hermano. Las buenas obras. Quiere decir, amada iglesia, que el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la luz de Cristo es hacer cosas buenas. El que hace cosas malas, aunque esté dentro de la iglesia, aunque sirva dentro de la iglesia, aunque diga que es cristiano, no tiene la luz de Cristo. No puede brillar, aunque esté dentro de una congregación. Dice, para que los hombres puedan ver esas buenas obras. Y cuando hablamos de buenas obras, hermanos, no estamos hablando de venir y hacer un montón de trabajo solamente y matarnos. No, las buenas obras tienen que ver con las acciones de nosotros. Aquí las buenas obras tienen que ver con las acciones buenas y positivas que usted y yo podamos hacer. Una de las cosas importantes, amada iglesia, cuando usted tiene la luz de Cristo, cuando brilla con la luz de Cristo, es que el pecado no puede hacerte caer. Por más pecado que el diablo quiera poner, usted va a resistir el pecado. ¿Sabe qué dice el profeta, el apóstol Santiago? ¿Qué dice? Dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Pero nosotros queremos lo contrario. Queremos huir sin sometimiento a Dios, sin tener la luz de Cristo en el corazón. Si usted no tiene el sometimiento a Dios, si usted no tiene la luz de Cristo en su corazón, usted no va a poder huir del pecado ni de las tinieblas. Te van a atrapar en cualquier momento. Mire, hermano, hay hermanos que juegan mucho con el pecado, pero el pecado es como el fuego.
Usted puede agarrar las manos y a veces uno cuando tiene frío, ¿verdad que sí? Cuando yo voy a lugares fríos hacemos una fogata y usted pone las manos y las pasa, y cuando yo estoy muy calientito, ¿qué hace? Las quita, ¿verdad que sí? Y a veces jugamos con el fuego, pero el pecado te atrapa tarde o temprano. El pecado va a atraparte tarde o temprano si usted no está firme, si usted no tiene la luz de Cristo, si usted no brilla con la luz de Cristo, si usted no está sometido a la presencia de Dios, si usted no está sometido a la voluntad de Dios, para que Dios pueda cambiar y transformar todas esas áreas que traen en nuestra vida, que muchas veces nos hacen caer en las tinieblas. ¿Y sabe qué pasó con José? Porque ni siquiera, amada iglesia, ni siquiera la cárcel pudo detener a José. ¿Sabe qué pasó con José? Esa mujer, como no pudo hacer nada, porque lo que ella le decía, ¿qué le decía a ella? Duerme conmigo, duerme conmigo. Y amada iglesia, yo no sé si usted puede entender esto. Quizás no fue un solo día. Siempre que Potifar salía, él siempre estaba acosando a José para que durmiera con ella. Y siempre le decía, duerme conmigo, duerme conmigo. Y José siempre estaba rechazando el acoso de esa mujer. Pero cuando ella vio, dice que ese día no estaba ni los criados, seguramente lo despidió. Y ella dijo, este es el momento para acosarle, para hacerlo caer y para que duerma conmigo. Y sabe, cuando ella comenzó a acosar a José, dice que José salió corriendo y ella se quedó con las ropas en la mano. Algunos se quedan con la ropa en la mano, pero de ella, no de ellos, ¿verdad que sí? De ella, sino de ellos. O de ellos, sino de ellas. Pero dice que se quedó con la ropa de José y José salió corriendo. José sabía que, y él dijo, yo no puedo. ¿Cómo yo voy a fallar a mi siervo? Y además, ¿cómo yo voy a fallar al Dios de los cielos? Porque una de las cosas que José dijo, yo no voy a caer en el pecado porque voy a ofender a mi Dios. Porque cuando usted y yo tenemos la convicción de Dios y el temor de Dios en nuestro corazón, vamos a rechazar toda oferta que el diablo quiera poner en nuestra vida, hermano. Es la única forma que podemos rechazar. Y cuando ella se vio descubierta en esa forma, ¿sabe qué hizo? Comenzó a gritar y a llamar a los criados. Y cuando Potifar vino, lo acusó a José, a ese joven, y José fue llevado a la cárcel. Pero ni la cárcel, hermano, pudo apagar la luz que tenía José en su vida y en su corazón. La cárcel, amada iglesia, no pudo extinguir la palabra. Dice, extendir, ¿cómo es? Extendir, ¿verdad que sí? La luz de Cristo en él. Más bien siguió brillando más. Porque estando en la cárcel, ¿sabe qué pasó con José? José estando en la cárcel dice que halló gracia ante los que estaban en la cárcel, los que dirigían la cárcel, y lo pusieron más bien en lugares especiales ahí. Y él comenzó a crecer en la cárcel. Porque cuando la luz de Dios está en nosotros, el enemigo no va a poder apagarla en ningún momento. Por más, ni la cárcel ni nada, hermanos. Mire, yo conozco gente que ha estado en la cárcel, hombre de Dios, quizás algunos hasta por calumnias. Y ahí mismo en la cárcel brillan. ¿Saben qué hizo José? José comenzó a brillar con la luz de Dios en la cárcel. Él tenía la luz de Cristo y estaba en la cárcel. Y aún ahí, estando en la cárcel, comenzó a brillar, hermano. Esa luz no se distinguió. No se distinguió. Bueno, usted entiende. ¿Por qué? Porque él tenía la luz de Cristo en su vida y en su corazón. Y aún estando en la cárcel, dice que ahí Dios lo usó un día. Cuando el rey metió a la cárcel al copero y metió a la cárcel al panadero, estando ahí, hizo amistad con ellos. Y cuando estaba ahí en la cárcel, dice que ellos tuvieron un sueño. Y José le interpretó el sueño de ellos estando en la cárcel. Y eso fue lo que Dios usó para sacar a José de en medio de la cárcel, amada iglesia. Le dijo al panadero, esto quiere decir que en 3 días te cortarán la cabeza. Y el copero del rey le dijo, esto quiere decir que en 3 días te resucitarán nuevamente y serás el copero del rey. Y él le dice, acuérdate de mí cuando estés allá. Y fue lo que Dios usó para sacar a José de la cárcel.
Porque nada puede detener a un hombre o una mujer que tiene la luz de Cristo en su vida, en su corazón. Nada puede detenerlo, nada puede detenerlo. Ninguna obra del diablo que se levante en contra suya podrá apagar la luz que Cristo ha puesto en su vida y en su corazón. Cuando vamos al libro de Daniel, Daniel habla de cómo él dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, porque yo no voy a contaminarme con el pecado. Y habría que entender un poquito esto cuando el pueblo de Israel, Jerusalén, fueron llevados cautivos a Babilonia. Iba José, que era un joven, iba Daniel, que era un joven, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos 4 jóvenes. Y ellos tenían muy claro, porque, vea iglesia, es fácil nosotros, como le decíamos, es muy fácil manifestar la luz de Dios aquí. Es bonito, ¿verdad que sí? Pero hermano, cuando vienen las pruebas, cuando viene la lucha, cuando vienen las situaciones difíciles, mantener la luz de Dios en nosotros es un reto. Es un reto que no lo vamos a poder lograr sin la ayuda del Señor. La única forma que usted puede mantenerse en integridad y en santidad delante del Rey de Reyes y Señor de Señores es cuando usted se acerca a Dios y cuando permite que esa luz resplandezca y permanezca en la vida de cada uno de nosotros, amada iglesia. Es la única forma. Y José y Daniel fue llevado cautivo. Y cuando lo llevaron allá y lo probaron porque él tenía que comer la comida del rey para escoger, tenía que escoger a los jóvenes que venían de Jerusalén cautivos. Y él se negó y él le dijo al jefe, yo quiero que prueben conmigo. Yo me voy a abstener de la comida del rey. Y cuando habla de la comida del rey era la contaminación. Porque nosotros, le decía que no entendemos ahora. Porque en ese tiempo, cuando una persona venía del pueblo de Dios, de los judíos, y iban a un rey como el rey de Babilonia. Los reyes de Babilonia tenían otros dioses, adoraban a otros dioses, servían a otros dioses. Y comer la comida del rey era contaminarse con los dioses paganos. Y Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con los dioses paganos. Pero qué fácil nos contaminamos nosotros, ¿verdad que sí? El diablo nos pone a nosotros a veces, porque contaminarse con los dioses paganos, hermano, no es ahora como me dijo el hermano mío un día de esto, ya que él es muy católico, pero refinado. Me dice, ya ustedes no son los hermanos separados, son los hermanos esperados. Le digo, pues seguirá esperando, pues yo no voy a volver al catolicismo jamás, le digo. Dice que el católico ahora no nos llaman los hermanos separados, sino los hermanos esperados. Y yo le digo, pues usted seguirá esperando. Pero un verdadero cristiano que tiene la luz de Cristo nunca volverá a adorar a los dioses paganos. Daniel dijo, yo no voy a servirle de la comida del rey porque yo no quiero contaminarme. Cuando usted come la comida del rey, cuando usted come la comida del mundo, el diablo quiere atraparte. Pero Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Y lo probaron por unos días. Y cuando fueron a hacer el examen estaba mejor que las personas que se habían contaminado con la comida del rey. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre honra a los que le honran a Él. Dios siempre guarda a los que confían en Él, hermano. Y eso nosotros estamos claros de eso. Porque nosotros los hemos experimentado en muchas áreas de la vida. ¿En cuántas áreas el diablo ha querido tumbando, verdad que sí? Pero usted y yo estamos de pie, ¿sabe por qué? Porque hemos aprendido a confiar en Dios, porque hemos aprendido a brillar con la luz de Cristo. Y cuando la luz de Cristo brilla en nosotros, nada podrá separarnos del amor de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, ¿quién me separará a mí del amor de Dios en Cristo Jesús? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni nudez, ni peligro, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque la luz de Cristo que está en nosotros no nos permite, o no le permite al diablo tocarnos en ningún momento. ¿Sabe? Cuando estaba el Salmo 27, en aquellos tiempos era diferente. Los ejércitos peleaban físicamente. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios tenía muchos enemigos.
Y usted dice, ahora no tenemos un enemigo, no tenemos ejército en contra de nosotros. Claro que sí los tenemos, iglesia. Pero esos enemigos son invisibles, son espirituales muchas veces. Cuando David dice, Jehová es mi luz, Jehová es mi luz, dice, y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aun cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y él dice, y aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. Porque eso es lo que sucede cuando un hombre o mujer brilla con la luz de Cristo en su vida y en su corazón. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos propusieron, dice la Biblia, se propusieron en su corazón no contaminarse con las comidas del rey, porque ellos tenían la luz de Dios, porque ellos eran jóvenes que conocían al Dios de los cielos, jóvenes que saben qué sucedió Dios después, qué pasó con ellos. Porque el otro punto importante es que cuando usted brilla con la luz de Cristo y se mantiene, usted no va a quedar sin recompensa. Dios siempre tendrá recompensa para el cristiano. Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre tiene un pago para cada una de aquellas personas. Dios siempre tiene ¿cómo podríamos decirle? Porque no es un pago, es como la recompensa de las buenas obras. Y por eso el versículo que leímos, el versículo 16 dice, para que los hombres vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando usted y yo hacemos las cosas bien, va a ser glorificado Dios a través de nosotros. Y cuando Dios, amada iglesia, usted permite que Dios sea glorificado, Dios va a hacer lo imposible para que usted y yo podamos caminar y seguir adelante, y que nada ni nadie pueda tocar nuestra vida, y que ninguna obra del diablo pueda derribarnos, amada iglesia, porque nosotros, si honramos a Dios, Dios nos va a honrar a nosotros. Dios siempre está ahí para bendecir tu vida, y no solamente tu vida, tu familia. Yo quiero, para ir terminando, hay un versículo que quisiera que leamos. San Juan, capítulo 1. Yo no sé si tal vez, hermano. San Juan, capítulo 1. El versículo 5. Vamos a leer el 4 y el 5. Ellos leen el 5 nada más, pero el 4 y el 5 dice así: en él estaba la vida, hablando de Cristo. En él estaba la vida. Y la vida era, ¿qué, hermano? Era la luz. La vida era la luz. ¿La luz de qué, hermanos? Era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas, ¿qué hace, hermanos? Resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Por eso ustedes vieron la luz de esa luna el miércoles, que apareció 15 veces más grande que lo normal, lo natural, y brillaba, dice que un 30 o un 40% más de lo que brilla normalmente una luna. Brillaba un montón más. Porque dice, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Y las tinieblas qué, hermano? Las tinieblas no pueden prevalecer en contra de ella. Por más, iglesia, por más que el diablo quiera apagar la luz de Cristo, no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo. Pero esa luz tiene que estar, como dice el versículo, dice que una ciudad asentada en una parte alta no se puede ocultar. No se puede ocultar. Una luz que está allá tiene que resplandecer, hermano. Yo no puedo decir que soy cristiano y que tengo la luz de Cristo y no estoy resplandeciendo. Resplandezco en la iglesia cuando hay actividades y todo, pero cuando estoy afuera soy igual que la gente del mundo. No puede ser así, hermano. Dice que la luz
La luz de Cristo resplandece en medio de la oscuridad, y la oscuridad no podrá apagarla. La oscuridad no podrá apagar la luz de Cristo, porque esa luz va a brillar en medio de la oscuridad, va a brillar en medio de las tinieblas. Cuando estamos allá, ¿verdad?, en la casa, cuando estamos allá en el trabajo, allá los que están en la oficina, ¿verdad que sí?, o en el negocio. Ve, hermano, yo estoy ahorita maravillado, porque a mí me costó mucho dejar todo, después de años, dejar los negocios, el comercio. Y todavía, hermano, aquí como que dentro de mí hay una cosita por ahí que me ha costado. Tengo 1 año y medio. Y a veces como que me viene algo de añoro. Y me quedé en mi casa solamente atendiendo lo que son las cabinas. He pasado un año difícil. Pero un día el culto pasado, creo que el pasado, el pastor dijo que este mes de noviembre iba a ser un mes de bendición. Y yo tomé esa palabra. ¿Y sabe qué pasó, amada iglesia? Mire, esta semana pasada llegó gente que yo nunca me esperaba. 3 días, 4 días, gente de Lice. Tuve que volver a comprar el datáfono para hacer las facturas, hermano, porque ellos pagan solamente con datáfono o con tarjeta. Y he estado viendo la mano de Dios, amada iglesia. Dios es fiel. Cuando usted es fiel, Dios es fiel. Cuando usted honra a Dios, Dios te va a honrar. Dios va a hacer que las cosas prosperen. Dios va a hacer que todo lo que toque sus manos va a ser prosperado. Pero nosotros tenemos que tener la luz de Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Mire, mi esposa sabe. Yo quiero pasarle al hermano del teclado, si está por ahí, que pueda ministrarnos un poquito. Esta semana andaba en San José y fui a hacerme una cirugía y no pensé que era tan difícil. Me hicieron una cirugía porque me pusieron unos tornillos en mi boca. Aquí donde yo ando empastillado ahorita. Muchas pastillas tomé para poder predicar porque quería hacerlo. Y mis hijos, mi hija que es médico, me dice: papi, vaya, llame al pastor ya. Por favor, usted no puede predicar así. Por ahí está la llamada. El pastor no la vio porque él tiene muchas. Por ahí está. Yo le dije a Dios: voy a llamar al pastor. Si el pastor me responde, le digo que no voy a predicar. Pero si no me responde, yo voy a predicar. Y gracias a Dios no me respondió, hermano. No me respondió. Pero, hermano, no es fácil. Una cirugía, hermano, a mí me agarraron y me talabraron todo el hueso de la encía. Y a mí me duele todo, aquí, todo de lado a lado, hermano. Y luego me pasó: yo voy a predicar. Me empastillé. ¿Sabe qué hice ahora que salí? Tomé un poquito de, ¿cómo se llama eso? Me dice: mejor no tome porque le da sueño. Esto se llama tramal, hermano, para poder predicar. Porque el anhelo del corazón de cada uno de nosotros es ese, hermano. Es poder honrar a Dios, es poder servir a Dios. Es saber que un día Dios nos llamó para que nosotros resplandezcamos en medio de las tinieblas. Usted y yo, amada iglesia, esta palabra es para usted y para mí. Nosotros necesitamos, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en los últimos tiempos, y Cristo viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin contaminación del pecado. Dios no se va a llevar a alguien que no brilla para Cristo, que no tiene la luz de Cristo en su vida y en su corazón. Yo quiero que usted se ponga de pie. Hoy es una bendición, porque va a terminar como antes, más bien, del tiempo. Pero yo quiero decirles en esta tarde, iglesia, que vale la pena tener la luz de Cristo en nuestro corazón. Hablamos del versículo de Juan 3. Era el Juan 3, 19, el versículo que yo le daba a los hermanos. Perdón que se lo dije. Juan 3, 19. Donde el verso 18 dice: el que en él creyere, dígalo conmigo, el que en él creyere no es condenado. Pero el que no creyere ya será condenado. ¿Por qué? Porque ha rechazado, porque no ha creído en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación:
que la luz vino al mundo, y el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Dios nos advierte, hermanos, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo donde debemos de resplandecer en medio de las tinieblas. Yo le voy a decir por qué, iglesia. Porque estamos en el tiempo de la apostasía. La iglesia está pasando lo que Jesús dijo, que muchos se burlarían de la fe por causa de vosotros. Hoy la iglesia no tiene la credibilidad. Yo tengo 39 años de que Dios me sacó de las calles, y hace 30 años un cristiano y más un pastor llegaba a un lugar y todo el mundo tenía respeto. Pero hoy se ha perdido el respeto. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado de brillar con la luz de Cristo y queremos brillar con nuestra propia luz. Y ya la gente, hermanos, no cree en esas cosas. Tenemos que volver a brillar con la luz de Cristo para que haya credibilidad en la iglesia. Y hoy en día, amada iglesia, es tanta la apostasía que usted y yo tenemos que entender que el diablo está quemando los últimos cartuchos, como decimos nosotros, porque él sabe que le queda poco tiempo. Iglesia, una de las cosas que el diablo está usando y va a usar fuertemente son las redes sociales. Pero no solamente las redes sociales, es lo que está usando y va a usar es la inteligencia artificial para engañar a la iglesia. La Biblia dice que Satanás trataría de engañar aún a los escogidos. Y yo no entendía eso, pero ahora sí lo entiendo. Gente que está dentro de la iglesia, Satanás va a tratar de engañarlo porque le va a mostrar muchas cosas. ¿Sabe? La Biblia dice que en este tiempo habrán hasta señales en la tierra, en el cielo. Ve, ya está, hermano, con la inteligencia artificial están haciendo hologramas, y mucha gente va a ser engañada a través de eso. Es por eso la necesidad de que usted y yo estemos firmes en Cristo, que estemos confiando en Él, que estemos creyendo en Él, que estemos alumbrando con la luz de Cristo en nuestro corazón, que donde quiera que nosotros vayamos seamos un faro de luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Necesitamos ser ese faro de luz en medio de las tinieblas, no solamente aquí en la iglesia, porque aquí es fácil, es muy fácil. Aún aunque la hermana no me caiga bien, pero voy a que le abrazo para que me vean, ¿verdad que sí, hermano? Pero allá afuera, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando? Allá afuera, donde realmente, hermano, yo le decía que la inteligencia artificial se está burlando hoy en día del evangelio. A mí me da tristeza, hermano, porque están haciendo cosas, yo no sé, pero cosas terribles, burlándose del evangelio. Ponen una pastora y le hacen dar 4 vueltas y a otro que se trepa por las paredes, y la inteligencia artificial está haciendo muchas cosas para tratar de robar la luz de Cristo en el corazón de las personas. La luz de Cristo tiene que aumentar en usted y en mí para que el diablo no pueda arrebatar lo que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo y necesitamos estar apercibidos y preparados para ese momento, para el momento en que Cristo venga. Porque ahí será el lloro y el crujir de dientes para muchas personas que estuvieron dentro de una iglesia, que sirvieron dentro de una iglesia, pero que nunca brillaron con la luz de Cristo, sino brillaron con su luz propia. Yo quiero en esta hora de la tarde orar. No sé si tal vez los hermanos nos pueden cantar un canto y oramos para entregar ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te damos gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Tu palabra, Señor, no retornará a ti vacía. Tu palabra siempre cumplirá el propósito por el cual ha sido escrita, por el cual ha sido predicada en este lugar. Espíritu Santo, tú haces la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Tú eres el que puede poner la convicción en nosotros. Tú eres el único, Señor, que puedes traer en el corazón de nosotros esa convicción para poder brillar en medio
de las tinieblas. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Gracias por la iglesia. Una iglesia, Señor, que en este tiempo está siendo preparada para el evento final que vendrá muy pronto. Para el evento final que vendrá muy pronto. Porque la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y la palabra de Dios se cumple. Quizás en algunos para bien y quizás para otros para mal, pero se cumplirá. Para los que estamos esperando en Cristo, se cumplirá para bien. Pero para los que se burlan de Cristo, será para mal. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes para muchas personas. Espero usted la necesidad, iglesia, de que hoy usted y yo estemos preparados. Dígale, Señor, en esta tarde, prepara mi corazón. Dígale, Señor, yo quiero ser luz en medio de las tinieblas. Iglesia, dígale, yo quiero ser luz en medio de las tinieblas. No solamente brillar cuando estoy en la iglesia con mis hermanos, sino yo quiero brillar allá afuera, donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Yo puedo ser ese faro de luz que ilumine el camino de muchas personas. Señor, ayúdame. Dame fuerza, dame sabiduría en lo alto. Que el temor santo de Jehová esté en mi corazón siempre, para poder ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús. En mi hogar, en mi casa, con mi familia. Y donde quiera que yo vaya, yo pueda alumbrar con la luz de Cristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad y misericordia. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra, Señor, no retorna vacía. Tú has hablado a mi vida, Señor, y a mi corazón a través de ella. Quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero brillar cada día más como esa superluna, Señor. Quiero estar más cerca de ti para que ese brillo todo el mundo lo pueda ver y pueda iluminar las tinieblas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en esta hora? Al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que seguimos en esta fiesta, ¿verdad que sí? Seguimos en esta fiesta.